300 espartanos contra un imperio. A ver, es una de las leyendas más famosas de la historia, ¿no? La historia definitiva de heroísmo contra todo pronóstico. Una imagen de sacrificio que se nos ha quedado grabada a fuego en la mente. Y esta imagen tan potente y tan simple ha definido la batalla de las Termópilas durante siglos. La hemos visto en novelas, en películas, en todas partes. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? Hoy vamos a escarbar un poco más allá de la leyenda. Para entender bien todo el panorama, primero vamos a recordar la leyenda. Después, nos meteremos de lleno con los números reales, tanto de espartanos como de aliados. Analizaremos esa última y famosa resistencia. Y al final, descubriremos por qué el mito de los 300 sigue tan vivo hoy en día. Muy bien, pues empecemos por el principio. Vamos a ubicar la leyenda que todos conocemos y a ponerle un poco de contexto histórico a la batalla. La batalla ocurrió en el 480 a.C. El rey persa, Jerjes, estaba invadiendo Grecia para vengar la derrota que había sufrido su padre una década antes en Maratón. Así que ojo, las Termópilas no fue un evento aislado, para nada. Fue una pieza clave en un conflicto gigantesco por la supervivencia de Grecia. Ahora sí, vamos al corazón del mito. Y todo, absolutamente todo, empieza con ese número tan icónico, 300. Esta es la pregunta del millón. ¿Y la respuesta? Pues es complicada. Nos revela una realidad mucho más compleja y, sinceramente, mucho más interesante. A ver, el número 300 es correcto, pero es crucial entender a qué se refiere exactamente. Corresponde únicamente a los hoplitas espartanos, o sea, los ciudadanos soldado de élite de Esparta. Eran la fuerza de choque, la punta de lanza. Pero claro, no estaban solos. Y aquí entra en escena un grupo que la historia suele olvidar, los hilotas. Eran básicamente una clase de siervos del estado espartano. Cada hoplita era asistido por varios hilotas, que les daban apoyo logístico e incluso a veces llegaban a combatir. Entonces, si sumamos los 300 hoplitas y sus hilotas, el contingente espartano ya superaba los 1000 hombres. De repente la historia empieza a cambiar, ¿verdad? Y eso es solo contando a la gente de Esparta. Ahora vamos a abrir el plano todavía más, porque la defensa de las Termópilas no fue una misión exclusiva de Esparta, ni mucho menos. Muchas otras ciudades-estado griegas entendieron la que se venía encima con los persas y enviaron tropas, tebanos, tespios, corintios y un largo etcétera. La defensa del paso fue un proyecto de toda Grecia, lo que nos muestra no solo la magnitud de la amenaza, sino también la capacidad que tenían los griegos para unirse. Entonces, ¿cuál era el número total? Las estimaciones modernas dicen que la fuerza griega completa estaba entre los 5.000 y los 7.000 soldados. Ojo, seguían siendo muchísimos menos que los persas, pero la imagen ya no es de 300, sino de miles de griegos unidos contra la invasión. Avancemos ahora al momento más dramático de la batalla, la decisión de mantener esa última y desesperada resistencia. Después de 2 días de una resistencia heroica, todo cambió. Un traidor local, un tal Efialtes, le mostró a los persas un camino para rodear a los griegos. Al darse cuenta de que estaban atrapados, Leónidas tomó una decisión crucial. Ordenó a la mayoría de sus aliados que se retiraran para luchar otro día, mientras un grupo más pequeño se quedaría para retrasar al enemigo. Un sacrificio totalmente calculado. Y aquí es donde el mito se aleja todavía más de la realidad. La cultura popular nos dice que solo los 300 espartanos se quedaron. Pero los registros históricos muestran que otros grupos lucharon a su lado. En total, cerca de 1.500 hombres participaron en esa resistencia final. Y entre ellos, hay que destacar a unos héroes a menudo olvidados, los 700 soldados de Tespias. Ellos tomaron la decisión voluntaria de quedarse y compartir el destino de los espartanos, luchando hasta el último hombre. Un acto de valor inmenso que la historia, a menudo, pasa por alto. Lo que nos lleva a la pregunta final. Si la realidad fue tan compleja, ¿por qué la historia se simplificó de esta manera? Esta es la pregunta clave. Nos obliga a pensar no solo en lo que pasó, sino en cómo se cuenta la historia y por qué ciertas narrativas se imponen sobre otras. Pues hay varias razones. Primero, la propaganda. A Esparta le venía de perlas usar esta historia para forjar su reputación. Segundo, la narrativa. El historiador Heródoto se centró en la épica espartana. Y tercero, la simplicidad. 300 contra un imperio es una historia mucho más poderosa y fácil de recordar. De hecho, las decisiones que tomó Heródoto al contar la historia fueron fundamentales.
Él no solo documentaba hechos, estaba contando un relato con una carga emocional muy fuerte. Al elegir a los espartanos como protagonistas, moldeó nuestra percepción de la batalla para siempre. Al final el punto es este. Las historias heroicas y simples a menudo perduran más que la verdad, que suele ser más compleja. El mito de las Termópilas es el ejemplo perfecto de esto. Pero reconocer la participación de los miles de aliados no le resta ni un ápice de mérito al sacrificio espartano. Al contrario, revela una historia todavía más profunda, una de unidad griega, de lealtades compartidas y de un sacrificio colectivo que fue vital para salvar a Grecia. Y esto nos deja con una pregunta final. La historia de las Termópilas nos muestra que la memoria es también un campo de batalla. Nos obliga a preguntarnos, ¿quién escribe la historia? Y, como los Cespios, ¿qué otros héroes han quedado en la sombra?